Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes esta hora de actividades, iniciando lo que es esta última unidad correspondientes a la materia de ciencias sociales. Estamos ya iniciando este proceso educativo. Vamos a iniciar las actividades correspondientes a esta nueva unidad. Estamos arrancando ya, como les había dicho, esta última actividad que nos vamos a iniciar, y estamos ya entrando a la recta final de todo este proceso educativo. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades y, como es de costumbre, vamos a arrancar con la presentación de las actividades correspondientes a su tarea. En pantalla tienen ustedes el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales con el tema número 5, Ecuador, democracia y derechos humanos, con el subtema número 1, los valores democráticos, la constitución de la República, el ejercicio de ciudadanía. Esos son los temas que vamos a ir desarrollando y explicando en el transcurso de esta presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones del trabajo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 1, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, contesta las siguientes preguntas. Primero dice, razona de qué otra manera se puede generar procesos de integración ciudadana a nivel regional o internacional. Deben argumentar su respuesta utilizando ejemplos. Lo que ustedes vayan a aportar, tienen que hacerlo también acompañado de ejemplos. La siguiente actividad dice, explique con sus propias palabras lo que es la ciudadanía y cuál es su importancia. La siguiente dice, indague acerca de lo que es la descentralización y explique por qué Ecuador es un estado descentralizado. Y por último, reflexione por qué es importante la Constitución en el ordenamiento del país. Utilice un ejemplo para sustentar su respuesta. La siguiente actividad y última dice, explique por qué es importante que en los sistemas democráticos exista una separación de poderes. Mínimo tiene que ser media hoja lo que tienen que hacer. Ojo, esta parte es fundamental. La extensión tiene que ser mínimo de media hoja. Eso yo les voy a tomar muy en cuenta en el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que todas las actividades son 100% escritas, para ello ustedes tienen que cumplir con la rotulación de la hoja de tarea. Esto se lo hace en la parte superior de su hojita cumpliendo los parámetros que se les solicita, la información que se les solicita. Una vez que ustedes han cumplido con esa actividad, ustedes a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Y eso es todo en cuanto al desarrollo de la actividad correspondientes a esta primera semana. En función del contenido de esta tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema los valores democráticos, la constitución de la República, el ejercicio de ciudadanía correspondientes a la semana 1 de fecha 23 de diciembre del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 23 de diciembre, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y obviamente la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Entonces tienen un tiempo todavía amplio para poder entregar esta actividad. Que les deseo suerte en el desarrollo de las actividades correspondientes a este inicio de la unidad número 5. Una vez que se les ha explicado el contenido que ustedes tienen en su material de apoyo, vamos a continuación a desarrollar y a ir desglosando justamente el material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual, y vamos a ir viendo cuáles son las características justamente de los valores democráticos. Nosotros siempre hemos estado escuchando, siempre a nivel de medios de comunicación, de redes sociales, de diferentes medios de comunicación, estamos hablando sobre la democracia. Pero ¿qué es la democracia? Algunos pensarán que democracia es solamente votar, solamente sufragar. Hay responsabilidades mucho más amplias en las cuales involucra a este proceso de democracia. Los derechos democráticos, vamos a ver a continuación qué es la democracia. La democracia es un sistema de gobierno iniciado por los griegos en el año quinto antes de Cristo y que ha llegado hasta nuestros días como un modelo ideal a construir, en el que el poder radica justamente en el pueblo. De allí viene su nombre demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Ese es el origen, la etimología de la palabra democracia, el origen etimológico de la palabra democracia. Proviene de dos vocablos griegos,
Demos, que significa pueblo, y Kratos, que significa gobierno. Al ser el pueblo el que gobierna, instaura una política favorable a sus intereses y necesidades. El pueblo es el que tiene la potestad de nombrar a sus mandatarios, dar seguimiento y control a su gestión o destituirlos. Además, participa públicamente en la toma de decisiones. La democracia no solo es una forma de gobierno, sino una forma de vida en la que los derechos de todas las personas se respetan sin distinción de su condición étnica, etaria, de género o de procedencia, porque reconocen a todas las personas como iguales ante la ley. Esto motiva a que las relaciones entre las personas sean horizontales, entre iguales y no verticales, es decir, entre superiores e inferiores. Las decisiones deben tomarse en consenso mediante un diálogo en el que los diversos grupos sociales expongan sus puntos de vista y también sus intereses. Aunque la mayoría, aunque es la mayoría la que decide, no es por ello, obviamente no por ello se pierde de vista el respeto y la consideración a la posición de las minorías. Esto es fundamental. Buenas noches, Lisa. Señorita Estefanía, buenas noches, un gusto saludarle, bienvenida. Los principios que están presentes en el régimen democrático ecuatoriano son el respeto, la libertad, la tolerancia, la participación, la igualdad, el consenso, la justicia, la pluralidad, la multiculturalidad, la responsabilidad, la solidaridad y la fraternidad. Esos son los principios sobre los cuales se fundamenta todo régimen democrático a nivel nacional, a nivel global y especialmente la democracia ecuatoriana. Y dentro de estas características vamos a ver los fundamentos de la democracia. Nuestra democracia se fundamenta dentro de tres principios fundamentales, como es primeramente la Constitución, luego la separación de poderes y por último la participación ciudadana. Cuando hablamos de la Constitución, establece la estructura del territorio, los derechos y los deberes de los ciudadanos y el sistema de gobierno. Cuando hablamos de la separación de poderes, en todos los estados democráticos existen tres órganos o funciones independientes que son fundamentales para el desarrollo y funcionamiento del país. Obviamente son independientes entre sí, eso quiere decir que no tienen una relación directa para evitar que una persona pueda acaparar todo el poder. Estos poderes corresponden al poder ejecutivo, representado por el presidente de la República y por los ministros, el legislativo representado en este caso por la Asamblea Nacional y el judicial representado por la Fiscalía, por los diferentes juzgados, por la Policía Nacional. Y por último tenemos la participación ciudadana. Esta se basa en el principio de la soberanía del pueblo. Todos los ciudadanos mayores de 16 años pueden elegir a sus representantes que se agrupan en partidos políticos. Esos son los tres fundamentos sobre los cuales descansa o se constituye la democracia. En cuanto a la Constitución de la República, la Constitución es el documento legal más importante que rige en la vida de un país. También se la conoce como Carta Magna y contiene el modelo de país que nosotros queremos construir. La última constitución fue aprobada a través de un referéndum por toda la población. Posee 444 artículos, de los cuales se establecen los elementos del Estado, los derechos ciudadanos, las garantías constitucionales, la organización del Estado y el régimen del buen vivir. Esas son las características fundamentales entre estas actividades. Entonces, la Constitución obviamente contiene esta estructura. En este sentido, también tenemos que establecer que los derechos de ciudadanía, las garantías constitucionales, la organización del Estado y sobre todo el régimen del buen vivir, este último, el régimen del buen vivir, obviamente se fundamenta en un precepto ancestral, en una sabiduría ancestral, como lo que se le conoce el summa causa o buen vivir traducido al español. Ese es un camino a seguir. La Constitución planea un gran desafío, que es alcanzar el buen vivir o el summa causa, estado de plenitud y armonía que se logra a través de la satisfacción de las necesidades básicas, la consecución de una vida y muerte digna, una convivencia amorosa y en paz con las otras personas y la naturaleza.
el ejercicio de la libertad y la valoración de los unos a los otros como diversos, pero al mismo tiempo iguales. Cuando hablamos de eso paradójicamente, y puede ser hasta controversial, confuso, ¿no es cierto? Valorar, dice a los unos a los otros como diversos, pero iguales. ¿Cómo es eso si somos diversos, pero somos iguales? Ejemplo, en el Ecuador, nosotros tenemos tres regiones naturales, ¿no es cierto? Costa, Sierra y Oriente. Cada uno obviamente tiene su propia cultura, su propia gastronomía, su propia forma de vivir. Obviamente, ¿no es cierto? Nos hace diferentes, nos hace diversos. Dentro del Callejón Interandino, por ejemplo, tenemos una multiculturalidad. Cada pueblo, cada nacionalidad obviamente tiene su propia estructura y eso los hace diversos, los hace únicos, pero al mismo tiempo somos iguales. ¿Por qué somos iguales? Porque ante la Constitución todas las personas somos iguales, sean estos blancos, sean indígenas, sean negros, afrodescendientes, mestizos, todos tenemos los mismos derechos y tenemos la misma paridad, tenemos la misma igualdad. Todos somos iguales ante la sociedad, ante la ley. Entonces ahí nosotros podemos determinar por qué somos, cuándo somos diversos y cuándo somos iguales. En cuanto al Estado y la Constitución, hay que analizar muy bien este tema en función de que obviamente muchas de las veces se confunden estos dos temas, pero en sí son totalmente diferentes. El Estado, a través de leyes, las políticas públicas, los bienes y los servicios, debe garantizar y hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos consagrados en la Constitución. La Constitución reconoce la división de poderes entre la función legislativa, la función ejecutiva, la función judicial, la electoral y la de transparencia y control social. Aquí nosotros podemos distinguir los cinco, obviamente, los cinco poderes del Estado. Recordemos que anteriormente nosotros habíamos mencionado que todo Estado moderno tiene que tener tres funciones principales, la ejecutiva, la legislativa y la judicial. Esas son las tres características. Pero a partir de la estructuración de la reforma que se dio en el 2008 de nuestra Constitución, se agregaron dos poderes más. Vamos a ir viendo aquí cuando hablamos de poderes del Estado, obviamente vamos a ver cuáles son. Primero tenemos la legislativa en este caso. La legislativa en nuestro caso, como Ecuador, está representado por la Asamblea Nacional. Cuando hablamos de la ejecutiva, obviamente ya sabemos, está representado por el presidente y los ministros. La judicial está representado por los jueces, por los fiscales y obviamente por la Policía Nacional. Y la electoral, que obviamente ya en febrero nosotros tenemos que hacer uso y goce de nuestro derecho democrático, que es el voto, obviamente está representado por el Consejo Nacional Electoral, y el de transparencia y control social, que está representado por la función judicial, perdón, está representado, regálenme un minutito. En este caso, el Consejo de Transparencia y Control Social está representado por la Contraloría y está representado por la Defensoría Pública y otros estamentos, obviamente, en el cual establecen, en el cual se determinan justamente la participación de los ciudadanos para hacer reconocer, en este caso, deberes o derechos que hayan sido vulnerados o que necesiten que obviamente se haga escuchar su clamor, su voz. En el tema judicial es importante señalar que por primera vez en la historia del país el Estado establece la convivencia de dos sistemas de justicia, la justicia ordinaria y la justicia indígena. Eso es importante también establecer como sistema jurídico dentro de nuestro Ecuador. Existen dos sistemas jurídicos o dos sistemas de justicia en el Ecuador, la justicia ordinaria y la justicia indígena. La justicia indígena, obviamente las cuales deben coexistir de forma respetuosa, armónica y coordinada en el marco del respeto de los derechos humanos. Ninguna de las dos puede admitir derecho a muerte. Hay cosas que puede conocer la justicia indígena y hay cosas que no puede ser conocer la justicia indígena y que tiene que ser ventilada a través de la justicia ordinaria. Por ejemplo, los casos de sicariato, los casos de muerte, de violación, eso no puede conocer la justicia indígena, estarían violando las estructuras judiciales. Esos temas tienen que ser ventilados y obviamente impartidos justicia a través de la justicia ordinaria.
como tema central. A nivel económico, la Constitución propone un régimen de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de la población a partir de un modelo económico justo y solidario en el que se distribuyan equitativamente los beneficios económicos y en el que se preserve la naturaleza. La naturaleza es un sujeto de derechos, ya habíamos visto en clases anteriores, se había topado este tema y obviamente como es sujeto de derechos, nosotros tenemos que respetarla. Si nosotros tomamos algo, tenemos que devolver lo que tomamos. En este caso existe una ley orgánica obviamente relacionado a la naturaleza, al medio ambiente, el Código del Medio Ambiente, y obviamente a través de ese se protege al 100% la naturaleza para restituirla, para protegerla o para repararla, dependiendo el caso en el cual se haya afectado. Entonces aquí nosotros tenemos parte de lo que establece nuestra Constitución. En cuanto al Estado y el gobierno, son dos temas igual que hay que saberlos diferenciar en un determinado momento. Obviamente puede haber también confusión en función de estos dos temas, qué es Estado y qué es gobierno. ¿Qué es el Estado? El Estado es una forma de organización social creada en un espacio geográfico determinado, es decir, la parte física, compuesto por un conjunto de instituciones públicas que tienen el poder de organizar la vida económica, social y política de una sociedad a través de un marco jurídico determinado, protegiendo su soberanía y haciendo uso de la fuerza en el caso de ser necesario. Ese es un Estado. En cuanto a las instancias de gobierno, el Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias. Y aquí viene este proceso de descentralización. Muchos de ustedes habrán escuchado estas actividades de descentralización. Cuando hablamos de descentralización, hablamos que muchas actividades que antes, por ejemplo, se les desarrollaba solo en la capital de los ecuatorianos, ahora ya se puede hacer en cada uno de los cantones, en cada una de las parroquias, de forma independiente. Y también este proceso de descentralización también aplica para la redistribución de los recursos económicos y que lleguen a las personas más necesitadas. El Estado ecuatoriano se encuentra organizado territorialmente, habíamos dicho, en regiones, provincias, cantones y parroquias. Las provincias están organizadas en lo que nosotros conocemos GAD. ¿Qué es un GAD? Es un gobierno autónomo descentralizado. Estos pueden ser provinciales, conocidos como consejos provinciales. Los cantones están organizados en GADs locales, conocidos también como municipios, y las parroquias como GAD parroquiales, conocidos como juntas parroquiales. Estas instituciones, al igual que el Estado Nacional, requieren ser administrados por un gobierno electo de forma democrática. Eso quiere decir que nosotros como ciudadanos somos quienes elegimos a las autoridades, quienes van a estar representando en este proceso, quienes van a estar al frente de cada una de estos gobiernos autónomos descentralizados, sean provinciales, cantonales o parroquiales. Obviamente son elegidos por el pueblo. En cuanto a las funciones del Estado, aquí nosotros podemos ver y vamos a ver los 5 poderes del Estado y vamos a ver qué funciones nomás tiene. Tenemos aquí la función ejecutiva, tenemos la legislativa, la judicial, la electoral, la de transparencia y control social. Cuando hablamos de la función ejecutiva, es dirigida por el gobierno a través de ministerios y demás instituciones pertenecientes al gobierno central. Su función es emitir las políticas públicas que rigen la vida de un país. Cuando hablamos de la función legislativa, está conformada por la Asamblea Nacional. Su función es elaborar y aprobar leyes, normas y demás regulaciones para la vida de un país. Por lo tanto, solo la función legislativa tiene este poder de crear leyes, aprobar leyes o también derogarlas. ¿Qué significa derogar? Obviamente rechazarlas. Cuando hablamos de la función judicial, esta comprende el sistema ordinario de justicia con sus diferentes instituciones, tales como juzgados, fiscalía y policía. Cuando hablamos de la función electoral, está integrada por el Consejo Nacional Electoral, en su sigla CNE, y el Tribunal Contencioso Electoral, TCE, que se encargan de la organización, dirección y ejecución de los procesos electorales en nuestro país. Y por último, el quinto poder del Estado, que es el poder de transparencia y control social.
Está integrado por la Contraloría General del Estado, CGE en sus siglas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPSCS, la Superintendencia de Bancos y Compañías y la Defensoría del Pueblo. Su función es controlar el funcionamiento de las entidades del sector público y del sector privado, promover la participación ciudadana y combatir la corrupción. Esos son los temas fundamentales en los cuales se establece justamente las estructuras y los 5 poderes que tiene actualmente nuestro Estado y en el cual nosotros tenemos que aprender a ver cómo están constituidos, cuáles son sus funciones, qué es lo que hacen cada uno de ellos. Obviamente, para nosotros poder saber qué hace la función ejecutiva, legislativa, judicial y electoral, nosotros tenemos que participar directamente en el poder de transparencia y control social a partir justamente de la participación ciudadana. Nosotros cuando formamos vedurías, cuando somos parte de actividades dentro de nuestro barrio, dentro de nuestra comunidad, estamos justamente desarrollando este proceso de transparencia y control social. A través de ellos nosotros podemos pedir cuentas, que es lo que hace el Consejo, en este caso, el Consejo Nacional Electoral, que es lo que hace el Tribunal Contencioso Electoral, qué es lo que hace nuestra Asamblea Nacional, qué es lo que hace los juzgados de la Fiscalía, la Policía, a fin de, obviamente, evitar todo proceso de corrupción. Igual la función ejecutiva, que está representado por el gobierno, todos tenemos acceso a la información para poder saber qué es lo que está pasando en nuestro país realmente. En cuanto al ejercicio de la ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía? El concepto de ciudadanía surgió en la antigua Grecia hacia el siglo V antes de Cristo, al igual que el concepto de democracia. Este término fue retomado en Francia en el siglo XVIII, en primer lugar para referirse a las personas que vivían en las ciudades y luego a la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, esto que se dio en Francia. Hoy la palabra ciudadano hace referencia a las personas que nacen y viven en un determinado territorio y que tienen como característica común su pertenencia a ese espacio organizado, como puede ser un país donde adquieren derechos, pero también obligaciones. Quiere decir, nosotros como ciudadanos, obviamente nosotros tenemos derechos, los derechos vienen del Estado hacia nosotros, pero también tenemos obligaciones, y en este caso las obligaciones van de nosotros hacia el Estado. Cuando hablamos de derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, a la seguridad y todo lo demás. Cuando hablamos de obligaciones, son todos los impuestos que nosotros debemos pagar y contribuir para que funcione las estructuras públicas, las diferentes entidades públicas que conforman el Estado. En cuanto a la evolución histórica del concepto de ciudadanía, antes la ciudadanía era una condición exclusiva para determinadas personas. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1830 establecía lo siguiente, y vamos a ver, ustedes pueden consultar, pueden poner la Constitución ecuatoriana de 1830 y se van justamente hasta el artículo número 12 y vamos a ver algunos aspectos claves en los cuales obviamente nosotros podemos ver en una primera instancia que esta primera constitución era bastante segregativa. Vamos a ver que no todos podían ser ciudadanos y obviamente de esa manera se excluía a la mayoría de los ciudadanos. El artículo 12 de la Constitución de 1830 nos determina que para entrar en goce de los derechos de ciudadanía se requería, en primera instancia, ser casado o mayor de 22 años. Si no cumplían con esas características, no se podría llamar ciudadano. Si no estaba casado, no era ciudadano. Peor si era mayor de 22 años. Otra de los numerales, el numeral 2 del artículo 12 dice tener una propiedad raíz de valor de 300 pesos o ejercer alguna profesión o industria útil sin perjuicio de otro, sin sujeción a otro, como sirviente doméstico o como jornalero. Entonces, si es que no tenía esas características, si no tenía una propiedad raíz, si no tenía, obviamente que tengo un costo de 300 pesos, o si no ejercía una profesión o industria útil, que no esté sujeto a ninguna persona,
obviamente tampoco era considerado o no entraba dentro del goce de los derechos de ciudadanía. No se podía llamar ciudadano. Y el segundo y mayor excluyente y que tenemos que tener mayor en cuenta, que es saber leer y escribir. Para aquella época, para el año de 1830, un estado que recién se estaba formando, que prácticamente se separó de la Gran Colombia para establecerse como un estado independiente, la mayoría de las personas, obviamente, no sabían leer ni escribir. De esta manera, prácticamente ustedes verán todo el proceso de colonización que se dio por parte de los españoles, en los cuales ninguno de ellos les permitían a mujeres, a esclavos, a campesinos, no les permitían leer ni escribir. De hecho, se basaron también en determinados preceptos que habían aplicado ya en Europa, como la Santa Inquisición, en las cuales si a una mujer la encontraban con un libro en las manos, le acusaban de herejía, le acusaban de hechicería y era torturada y muerta. Entonces, prácticamente dentro de estos preceptos, sobre todo este último numeral del artículo 12, saber leer y escribir. Nadie podía ser considerado ciudadano. Y obviamente las mujeres estaban totalmente excluidas de este proceso de reconocimiento de derechos de ciudadanía. Obviamente porque nadie de ellas sabían leer ni escribir. Por lo tanto, quedaban fuera de este proceso de constitución las mujeres, los niños y niñas, los indígenas, los afrodescendientes, los extranjeros y los pobres. En este caso, la constitución actual reconoce como ciudadanos y ciudadanas a todas las personas nacidas en el Ecuador, sin distinción de sexo, de edad, de etnia, de cultura, residencia o condición económica. Los extranjeros que viven en el Ecuador incluso, aunque no son ciudadanos ecuatorianos, tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Si lo desean, pueden adquirir la nacionalidad ecuatoriana sin perder la de su país de origen, es decir, pueden tener doble nacionalidad. En cuanto a la ciudadanía responsable, vamos a ver en esta última etapa, ¿qué es la ciudadanía responsable? La ciudadanía es más que un documento de identidad que otorga los derechos. Ser ciudadano ecuatoriano implica el cumplimiento de leyes, lo que significa ejercer la ciudadanía responsable que respete a los demás que están en las mismas condiciones de ciudadanos y también de seres humanos. En cuanto a la ciudadanía e integración regional, eso es fundamental dentro de todo el proceso. Ecuador es un país que promueve el buen vivir o el sumar causa y como marco transversal en sus cuerpos legales, leyes, ordenanzas, mandatos, entre otras estructuras jurídicas. Dentro del Plan Nacional del Buen Vivir existen 12 objetivos que buscan originar una ciudadanía integradora que permita la participación en procesos de unificación, tanto nacional como internacional. En ese sentido, Ecuador plantea que a partir del masivo flujo migratorio desde el país a inicios del siglo XX, es necesario crear políticas que permitan integrar al migrante dentro de la sociedad. Es así que dentro de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, el objetivo 2 busca o establece lo siguiente: auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. De esta forma, con el objetivo 2.7 se intentará garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de las personas en situación de movilidad humana, así como en sus diversos tipos de familias. Es decir, que se busca, entre otras cosas, el generar a partir de los procesos migratorios una ciudadanía integradora, tanto nacional, regional e internacional. Es por eso que los ciudadanos, por ejemplo, nosotros vemos como a los ojos, por ejemplo, que el Estado ecuatoriano, por ejemplo, les da determinada supervivencia, bonos, por ejemplo, a nuestros hermanos venezolanos, pero justamente no es porque el Estado así quiera o porque el presidente le pareció o porque busca respaldo de estos grupos, sino que definitivamente esto está establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir, obviamente que tiene establecimiento, que tiene estructuración en nuestra Constitución del Ecuador. Y la Constitución del Ecuador es la ley suprema en la cual debe cumplirse a rajatabla. En cuanto a la ciudadanía universal, este concepto aparece en la Declaratoria de Derechos Humanos en el año de 1948, que establece que se deben respetar los derechos que tienen toda persona por el simple hecho de ser seres humanos.
más allá de su pertenencia a un Estado o un país determinado. La ciudadanía universal garantiza a las personas que viajan de un país a otro el ejercicio de sus derechos humanos en su a su lugar de destino. Es decir, no serán discriminados por ser de otro país o hablar otro idioma. Accederán al empleo, a la educación, a la salud, a la vivienda y a todos los demás derechos que determinen cada uno de los países. Por última parte, en Ecuador los extranjeros tienen la misma oportunidad que los ecuatorianos y es uno de los países cuya legislación respeta el concepto de ciudadanía universal en los procedimientos de ingreso al territorio, concesión y residencia o también los procesos de naturalización. Estos son los temas que nosotros hemos visto, unos temas bastante interesantes, importantes y que nos atañen, nos involucran a todos como ciudadanos. Nosotros todos somos ciudadanos, ahora sabemos por qué somos ciudadanos. También tenemos que aprender a ser ciudadanos integradores, ciudadanos en los cuales obviamente busquemos la integración, no solamente entre hermanos ecuatorianos, sino también a nivel internacional. Ya sabemos cuáles las actividades en función de la ciudadanía responsable. Hemos visto un poco de la evolución histórica del concepto de ciudadanía. Hemos visto en sí el concepto de ciudadanía, de dónde procede, cuál es su origen. Hemos visto los poderes del Estado que son fundamentales para saber quiénes somos, cuáles son nuestras leyes y obviamente cómo debemos nosotros respetarlos. Parte del suma causa y de los fundamentos de la democracia que permiten desarrollar y construir el estado en el cual nosotros vivimos. Esas son las características fundamentales del desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. No me despido de ustedes, pues nos estaremos viendo en la siguiente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. De antemano, que tengan una feliz Navidad, los mejores deseos para ustedes, para sus familias, que la bendición de nuestro Padre Celestial obviamente recaigan sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, y que esta Navidad obviamente sea de paz, de regocijo, de reencuentro entre familias. Que disfruten, que si es que van a cenar con sus familias, obviamente que tengan buen provecho y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase.